Hola, te saluda el pastor Roberlin. Acompáñame por favor en este día a reflexionar en las Escrituras. El libro que hemos escogido el día de hoy se encuentra en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 20. El párrafo a lecturar será desde el versículo 7 al versículo 12. ¿Me acompañas? Dice la Escritura: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo había realizado un viaje por Macedonia, Grecia y Asia Menor, y había ido justamente a Troas. En este lugar, lo que iba a acontecer realmente iba nuevamente a glorificar el nombre maravilloso del Dios que predicaba este apóstol. Los cristianos de aquel lugar se habían reunido entusiasmados a escuchar a tan exquisito predicador. Ya se había escuchado de este hombre de Dios, de lo que Dios había hecho en su vida, y que a través de él grandes maravillas eran hechas. Por ello, los cristianos se reunieron en un aposento, en un lugar muy alto. Parece ser en un tercer piso de la casa de uno de los seguidores de Jesús, y era un lugar tan amplio que pudo albergar a la totalidad de todos los seguidores que se encontraban en ese instante. Este culto solemne no solo traería palabra de Dios y un tiempo de alabanza y regocijo, sino que también celebraríamos el partimiento del pan. Estuvo 7 días en este lugar de Troas, y parece ser que ya Pablo, al despedirse de ellos en el último día de esta semana, que el libro registra que era el primer día de la semana, según el versículo 7, él comenzó a disertar la bendita palabra del Señor en medio de esta gran multitud que estaba sedienta y muy dispuesta de escucharlo. Parece ser que no solo se albergaron en ese lugar ancianos y mujeres, sino también niños y jóvenes. Entre ellos apareció un personaje que marcaría en esta historia un hecho sin precedentes. Sí, claro, estamos hablando de Eutico. El versículo 9 empieza a describirnos que era un joven que se encontraba justamente escuchando el mensaje del apóstol. Él había escogido el lugar más oportuno, según el criterio que él tenía, de poder desde ahí escuchar el mensaje de este magno predicador. Él se había sentado en la ventana de este lugar, una ventana que no tenía cristales, pero era el adecuado para este joven, para poder escuchar la predicación de esa noche. Parece que el apóstol Pablo ya se iba a retirar de este lugar de Troas. Y este primer día de la semana, que era un día domingo, era costumbre que mucha congregación y mucho pueblo de Dios se reunía a celebrar la cena del Señor en comunión los unos con los otros. Este joven se encontraba ahí, en medio de este grupo de personas que venía con un corazón muy dispuesto a exaltar el nombre del Señor Jesús. Es de tomar en cuenta de que este lugar se había convertido en un lugar de adoración, en un lugar de gran comunión con el Espíritu Santo. Y esto también nos da una gran lección a todos, de que nosotros podemos buscar al Señor en todo lugar, mientras que se haga en espíritu y en verdad, conforme a las mismas palabras que Jesús le dio a la mujer samaritana. A veces creemos que la presencia de Dios solo se puede manifestar en lugares cómodos, en lugares amplios, en lugares que muchas veces
Lo que podemos nosotros crear es toda una especie de atmósfera muy espiritual. Pero que si esto no va acompañado de una vida real, de comunión, de santidad, está muy lejos a crear un ambiente, a promover la verdadera comunión con Dios. En muchos lugares en el mundo hay mucha iglesia de Dios reuniéndose en diferentes contextos. Podemos contemplar en las grandes metrópolis grandes templos en medio de grandes ciudades y ciertamente lugares admirables que cuando uno ingresa se queda estupefacto de contemplar lo hermoso y lo majestuoso que puede ese lugar ser. Grandes catedrales, grandes capillas, hermosos lugares que seguramente inspiran a que la persona o el creyente pueda acercarse con una actitud bastante sensible a buscar la comunión de Dios. Pero por otro lado también nos podemos encontrar a aquellos que hemos viajado al interior de la ciudad, al interior de la capital de nuestra nación, con pueblos y caseríos, en aldeas muy sencillas, donde muchas veces no encontramos ni siquiera muros de esos templos en esas congregaciones. Lugares donde se han escogido y se han levantado lugares de adoración en medio de la jungla, en medio del campo, en medio de una montaña, en medio de diferentes circunstancias, donde no encontramos ni siquiera material noble en esas construcciones. Algunas hechas de esteras, de triplay, de madera, o en todo caso, sin ningún tipo de cerco o protección. Podemos realmente encontrarnos con diversidad de lugares que se han erigido como templos y casas de oración. Pero déjame decirte y recordarte lo que Jesús le dijo a una mujer en Samaria. Llegará el tiempo en el cual los verdaderos adoradores no irán al santo templo de Jerusalén ni al monte santo donde los samaritanos iban a adorar, sino que en todo lugar donde se adore en espíritu y en verdad, es donde Dios se manifestará, pero que Él buscará que aquellos que se acercan a Él lo hagan de todo corazón y lo hagan con sinceridad. Ciertamente la comunión, ciertamente la gracia de Dios está prometida y no está condicionada a los lugares físicos. Dios no habita en templos hechos por mano de hombres. Dice la Biblia que hoy ha hecho de sus hijos, ha hecho de la vida de cada creyente que es parte de este cuerpo maravilloso, de este cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Jesús, ha hecho de cada uno templo de la morada del Dios vivo. Es el Espíritu Santo habitando en cada vida, en cada corazón. Y hoy la iglesia se ha convertido en la extensión del cuerpo de Cristo espiritualmente aquí. En el tiempo que estamos viviendo en la pandemia, estamos empezando a aprender, estamos volviendo a las verdades eternas de Dios, donde nuestra comunión no estará jamás ya condicionada a lugares. La predicación del Evangelio ya no estará limitado en organizaciones, en preceptos, en normativas, en estrategias puramente humanas, donde muchas veces creemos nosotros alcanzar y lograr muchas personas y muchas vidas para Jesús, condicionando solo un formato muy establecido, muy bien preparado dentro de nuestro propio criterio. Todo esto es importante, todo esto es necesario, pero la verdadera iglesia de Dios no es dependiente de estrategias y de métodos. La verdadera iglesia de Dios es dependiente de la obra del Espíritu Santo en la vida del mismo creyente y en lo que el Espíritu Santo hace en la vida de todos aquellos que reciben su gracia y su palabra. Es por eso que la visita del apóstol Pablo a este lugar de Troas convocó a gran multitud y muchos sedientos y hambrientos se reunieron en este hogar, en este aposento, en el tercer piso, queriendo tener más comunión con Dios y escuchando a través de este anciano hombre de Dios la mucha sabiduría que emanaba de sus labios. Claro, esta sabiduría que venía del Espíritu Santo. ¿Cuánto quisiéramos volver a este primer amor? ¿Cuánto quisiéramos
identificarnos con este tipo de comunidad, con este tipo de fe. Cuando escuchamos a hombres y mujeres de Dios que vienen a vernos, vienen a visitarnos, o escuchamos en aquel lugar o en aquel otro, hablando la sana doctrina, por supuesto, de hombres de Dios probos, con un buen testimonio, seguramente podamos correr nosotros también con esta misma actitud, con esa misma predisposición de escuchar palabra de Dios, de recibirla y vivir en ella siempre. Pero es triste, insisto, que hoy la apatía se ha convertido en el pan de cada día, donde nosotros lamentablemente muchas veces nos acercamos a las congregaciones indiferentes, fríos, nos acercamos a los templos o como quieras llamarlo, a los conventos, supeditados solo a costumbres, a tradiciones y solo a aquello que pueda saciar nuestro corazón tan egoísta, donde solo podamos acumular para nosotros mismos todo lo que podamos sentir en una liturgia espiritual. Pero hoy por hoy nos hemos vuelto grandemente indiferentes de la necesidad que está afuera, de la necesidad de un mundo que grita y clama por una palabra de salvación, una palabra de esperanza. Si algo nos deja como lección este proceso que estamos viviendo hoy frente a la gran pandemia en el mundo, es que la iglesia nunca más volverá a estar en ese letargo de tantas décadas, metidos y sometidos solo a liturgias y religiosidades en cuatro paredes, donde hemos querido limitar el poder de Dios, donde la grandeza eterna de Dios lo hemos supeditado en un templo, en un convento. Es necesario volver a Dios, es necesario volver a este primer amor, volver a esta actitud de aquellos hombres de Dios que no importaba, puedan agruparse e ir a un tercer piso, estar ahí todos reunidos, pero con la mejor intención de llenarse más y más de la palabra de Dios, aprender más de esta verdad espiritual que nos lleva a una comunión sincera y verdadera. Parece ser que este joven se encontraba en medio de toda esta multitud, sedienta y hambrienta de la palabra de Dios. La Biblia no describe en qué condiciones físicas llegó este muchacho, cansado posiblemente de un arduo día de labor, de trabajo. No lo sabemos. Capaz venía acompañando a uno de sus padres que había venido muy entusiasta a escuchar la palabra de Dios y posiblemente en él no había esa disposición o ese deseo más allá de lo que era acompañar a sus padres. Por ello se encontró en este lugar solo esperando que la reunión concluya en algún momento, buscando su comodidad y buscando su distracción desde la ventana, posiblemente mirando hacia adentro y hacia afuera. No lo sabemos. Al fin y al cabo son solo especulaciones. Por ahí alguien añadió algo más y dijo que ciertamente podría ser un tipo de creyente joven que estaba escuchando el mensaje de Dios, pero en determinado momento se aburrió de lo extenso y lo largo que fue la predicación de esa noche del apóstol Pablo. Ciertamente esta información de que esta prédica fue realmente muy extensa lo vamos a encontrar evidenciado en el mismo texto que acabamos de leer. Si tú me acompañas en el mismo versículo 7, en la parte B dice claramente que alargó el discurso el apóstol Pablo hasta la medianoche. Luego, nuevamente lo vuelve a narrar en el versículo 9, cuando dice, por cuanto Pablo disertaba largamente la predicación en esa noche. El versículo 11 no es casual tampoco, cuando nuevamente la percepción del doctor Lucas resalta este hecho que dejó un gran precedente en la predicación del Nuevo Testamento. Cuando dice la Biblia, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Algunos consideran que la predicación del apóstol Pablo estaba bien justificado, ya que era una predicación y en un día de despedida, que posiblemente ya no vería a esos queridos hermanos en muchísimo tiempo. Entonces él, motivado por ese amor de Jesús en su corazón, que reflejaba el amor hacia su prójimo, hacia sus propios hermanos en la fe, él no limitó
ni condicionó su servicio. Y realmente extendió la predicación de esa noche hasta muy tarde. Dentro de esta extensa predicación, la Biblia va a centrar nuestra atención en lo que aconteció en la vida de este muchachito que se encontraba justamente en aquella ventana. La Escritura dice que este muchacho llamado Eutico, que se encontraba en esta ventana escuchando la predicación, cayó rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo, insisto, disertaba largamente. Entonces, vencido en sueño, cayó del tercer piso y fue levantado muerto. Algunos comentaristas bíblicos consideran que posiblemente lo que llevó a este muchacho a caer rendido de este sueño profundo no solo fue la extensión de la predicación de esa noche del apóstol, sino también de un día de labor de gran fatiga y cansancio físico también. Por otro lado, otros añaden que el ambiente de ese lugar también predisponía a que los ojos de este muchacho podrían doblegarse y podrían empezar a caer en un soñoliento momento de pesar. Y esto lo vamos a encontrar ahí, en el mismo versículo que acabamos de leer. Acompáñenme al versículo 8, por favor. Lucas resalta que en este lugar, en este aposento, en el tercer piso, donde estaba toda la comunidad y todo el calor, no solo espiritual, sino también corporal de las personas congregadas, habían muchas lámparas que estaban encendidas para que puedan alumbrar la reunión de esa noche. Y es de entender que estas lámparas emanaban mucho humo y que todo esto se disipaba en medio de este lugar cerrado y que posiblemente también había de alguna manera afectado para que este muchachito podría ceder a este cansancio físico, a este cansancio anímico y caer rendido en este sueño profundo. A ciencia cierta, no lo sabemos. Insisto, podríamos pensar muchas cosas y los comentaristas bíblicos podrían también tener muchas formas de interpretar este hecho. Solo Dios es el único que conoce qué es aquello que realmente sucedió en el corazón de este muchacho. Pero lo triste de todo es que este joven, producto y a consecuencia de este pesar, de este sueño profundo, cayó desde el tercer piso y murió. Yo quiero preguntarte en este día, este tipo de experiencia que la Biblia nos revela que sucedió en la vida de este joven, nos llama tremendamente la atención y que seguro genera en nuestros corazones muchas interrogantes y muchas respuestas también de lo que aconteció aquí. ¿Cómo interpretar este hecho? ¿Cómo dar explicación a sus padres lo que había acontecido en la vida de este muchacho? ¿Cómo interpretaba este apóstol lo que estaba sucediendo en la vida de este joven? No estamos hablando de un hecho menor, estamos hablando realmente de algo muy grave. Este joven había fallecido en un culto para Jesús. En la vida diaria y en nuestra vida constante, nos vamos a encontrar con situaciones muy adversas, situaciones que nos mueven tremendamente nuestra manera de pensar y, ¿por qué no decirlo?, también muchas veces mueven nuestro credo, nuestros dogmas. Cuando no tenemos un entendimiento claro de la verdad de Dios, del obrar de Dios, podemos caer en interpretaciones, podemos caer muchas veces en cosas muy subjetivas de querer explicar, dar respuesta a muchos hechos que nuestro corazón y nuestra mente no pueden entender. La pandemia que vivimos hoy, que no solo se ha llevado a muchas personas que no son creyentes, sino también ha tocado la vida de muchas familias pastorales,
son cientos de pastores que hasta el día de hoy, este mes de julio, han fallecido. Entonces, nos preguntamos todo, ¿por qué suceden estas cosas? ¿A qué se deben? ¿Por qué dentro de este hecho que estamos viviendo, que ha quedado marcado en la historia, no podemos, muchos creyentes, estar aceptos de esto, exceptuados de este tipo de contaminación, de enfermedad, al punto que ha enlutado muchos hogares? A veces he escuchado a predicadores pronunciarse y condenar tremendamente la actitud de muchos cristianos de respetar las cuarentenas y no salir de sus hogares. Y han tratado de entender esto como un hecho de gran miedo y gran temor y una grave falta de fe en la vida de muchos cristianos. Por otro lado, también hemos visto el caso de muchos creyentes que han llamado imprudentes y faltos de criterio a muchos otros que se han expuesto, han salido a seguir llevando su labor evangelística en medio de esta situación, al riesgo de su propia vida, y en algunos casos han fallecido en consecuencia de ella. Hechos así mueven iglesias, mueven corazones, mueven la vida de muchos predicadores y muchos seres humanos. Porque a veces queremos interpretar los hechos y las situaciones desde nuestra perspectiva. Muchos también se preguntan si lo que estamos viviendo hoy es un juicio de Dios, es un castigo a nuestra rebeldía, o es una prueba de Dios, o es algo que Dios no tiene que ver absolutamente con este hecho y que Él está contemplando desde los cielos lo que está aconteciendo aquí. Déjame decirte en esta noche que el apóstol Pablo nos va a dar una respuesta muy importante, del cual todos tenemos que poner mucha atención y considerarlo antes de emitir un juicio, antes de ser ligeros con nuestras opiniones, antes de asumir una acción, antes de juzgar a los demás, antes de caer en dos extremos muy bien marcados, pero que lamentablemente han hecho mucho daño a muchas personas y a muchas comunidades. Uno de esos extremos es el extremo de un gran espiritualismo, que no conlleva otra cosa más que tratar de dar explicación a asuntos realmente muy humanos, muy naturales, en el cual nos corresponde a nosotros asumir y decidir con el favor de Dios, pero que lamentablemente, por el hecho de no haber sido sabios ni obedientes a la palabra, cuando nos encontramos en medio de consecuencias muy catastróficas y tristes, atinamos a responsabilizar directamente o a Dios y en algunos casos también a fuerzas de maldad. Hay enfermedades, hay situaciones, hay desgracias, hay accidentes que han acontecido en la vida de muchas personas y que algunos determinantemente lo han adjudicado a un obrar de Dios. Por otro lado, esta falsa espiritualidad que nos ha llevado a un espiritualismo que no tiene mayor fin que tratar de evitar nuestra verdadera responsabilidad. ¿Cuántas veces hemos cometido acciones y producto de esas acciones y decisiones mal hechas, hemos cosechado consecuencias dolorosas? Y lo más conveniente para muchos, tratando de escapar de nuestras propias responsabilidades, es responsabilizar a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de que somos templos de Dios viviente y que tenemos que administrar este templo con mucha sabiduría? Pero lo único que hemos hecho es exponer nuestros cuerpos en una mala alimentación, en una vida sedentaria, en una vida de excesos. Y hemos cosechado enfermedades que a la larga hemos tratado de
adjudicarla a un plan de Dios, a un propósito espiritual detrás de esa enfermedad. Es por eso que esta falsa espiritualidad está llevando a muchas personas y a muchos cristianos a tratar de escapar y no hacer frente a los mandamientos y a las demandas que el Señor ha establecido en su palabra. Han tratado de salir olímpicamente, han tratado de escapar olímpicamente del gran juicio ante los ojos de Dios. Hoy por hoy, no solo vamos a contemplar ese lado del problema, sino también podemos caer en el otro extremo, donde también hemos reducido las cosas que están en nuestras posibilidades, asumirlas y alcanzarlas con la fortaleza y el favor de Dios, y lo hemos llevado a un plano realmente supra espiritual, donde lo vemos totalmente imposible y donde hemos caído en un letargo de dejarlo, descuidarnos, por no demandar y no exigirnos mayor esfuerzo. Alcanzar bienes, alcanzar profesión, alcanzar comodidades en esta vida, alcanzar sueños realizados, claro que están en la voluntad de Dios, como que en algunos casos Dios puede establecer otro tipo de hechos y decisiones y planes para tu vida, pero eso también está dentro de su gobierno, de su perfecta voluntad. Muchas veces, sinónimo de pobreza, sinónimo de necesidad, sinónimo de descuido, de desorden en nuestra vida, de matrimonios fracasados, de hijos abandonados y que lamentablemente han escogido el camino de un libertinaje y una vida de anarquía, no ha sido la voluntad de Dios, sino que más bien hemos caído en ese falso espiritualismo, donde hemos considerado que todos esos hechos y este tipo de obligaciones son asuntos que no nos corresponden a nosotros, que nos hemos quedado con los brazos cruzados y hemos esperado que Dios decida y que Dios asuma en lo que nos corresponde asumir como hijos de Dios, como seres humanos, con las capacidades, los talentos, con la inteligencia que Dios nos ha dado. Es por ello que algunos hemos conceptualizado, hasta doctrina hemos hecho de este tipo de experiencias. No caigamos en ninguno de los dos extremos. Este falso espiritualismo puede llevarnos al contemplar este momento en la historia de este joven Eutico, al caer de esa ventana, de poder decir por un lado, oh, fue el diablo quien empujó a este muchacho, fue el diablo que le hizo entrar un profundo sueño para que este muchacho muriese. Y lo más grave aún, podríamos decir, fue Dios que lo castigó por no haber sido sensible al escuchar su santa palabra. Por su indiferencia, esto fue retribución de la mano disciplinadora de Dios. Podemos encontrar en la Biblia muchos hechos parecidos a este, donde nuestra razón y nuestro entendimiento y los impulsos de nuestro corazón nos pueden jugar malas pasadas. Y que muchos hechos, insisto, y acontecimientos que suscitan en nuestra vida diaria, lo estamos responsabilizando al Dios eterno y sabio y todopoderoso, o estamos tratando de encontrar justificación en la maldad, en este mundo que nos violenta con tanta influencia negativa y que nosotros somos presos inevitablemente de ello y que somos conejillos de India de un sistema que nos tiene cautivo. Cuando la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, lo que nos quiere decir es que el infierno y toda influencia de maldad, todo ministerio de iniquidad, jamás podrá soportar a una iglesia firme, a un pueblo victorioso, que camina camina a pasos agigantados, avasalladores de victoria en las verdades del Evangelio de Cristo. No estamos escondidos de un mundo que nos controle y domine, sino más bien somos luz y somos sal. Y que hay acciones que nosotros como hijos de Dios debemos tomarlo y discernirlo en una vida de comunión a la luz de la palabra de Dios, rogando al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento de lo que es correcto y lo que es incorrecto. El por qué acontecen las cosas, preguntar al autor y dueño absoluto de nuestro destino. Actuar rogando su inteligencia y sabiduría en esas palabras
ejemplares que Jesús dijo: Padre, que sea tu voluntad hecha y no la mía. No caigamos en errores, no caigamos en falsas espiritualidades, de salir sin mascarillas, de salir y exponernos por exponernos, de sacar conclusiones y juzgar a otros de maneras tan ligeras, de llamarlos falsos cristianos o faltos de fe. Pero tampoco seamos del otro extremo, donde estemos escondidos, viviendo temores extremos, donde vivamos realmente desesperados, donde la fe y la esperanza puesta en Jesús ha perdido su esencia y solidez, y donde creemos que todo ha terminado, todo ha acabado, y estamos ahí realmente cayendo en un hoyo profundo que solo Dios nos puede sacar. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé la interpretación correcta del porqué de las cosas y cómo asumirlas realmente siendo iluminados por su santa palabra. Es por ello que la Biblia dice aquí, en el versículo 10, que cuando Pablo descendió del tercer piso, al escuchar a este joven que había caído y que todo el mundo gritaba desesperado, posiblemente en sus mentes interpretando miles de cosas de lo que había acontecido en la vida de este muchacho. Algunos dirían: wow, realmente lo que ha acontecido aquí es algo sin precedentes y mi mente y mi corazón ya no puede entender lo que estoy contemplando hoy. Pero este hombre de Dios siempre la tuvo clara. Este hombre de Dios siempre entendió, siempre trató de ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Trató de no ser ligero y anticiparse a dar juicios, a interpretar hechos. Por ello, cuando desciende en el versículo 10, dice la Biblia que se echó sobre él y abrazando a este muchacho oró por él y dijo a toda la multitud: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, comido, habló largamente hasta el alba y así salió. El versículo 12 sigue diciendo el texto: y llevaron al joven vivo y fue grandemente consolados. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? ¿Qué es lo que había pasado? El apóstol descendió. El apóstol no hizo conjeturas. Él lo único que había comprendido es que lo que había acontecido realmente en la vida de este joven era para que las obras de Dios se manifiesten. Detrás de toda esta circunstancia, detrás de todo este hecho, no había una mano diabólica posiblemente que lo había jalado a caerse de ese lugar. Ni tampoco era un castigo de Dios por un momento de pesar posiblemente en la vida de este joven. Posiblemente estas circunstancias podrían ser producto de lo mismo natural, parte del cansancio, parte de la hora, parte del discurso largo que dio el apóstol Pablo. No lo sabemos, pero que tiene bastante sentido. Pero que en medio de este hecho Dios iba a valerse de un acto muy natural, de un cansancio físico, de un mal proceder al sentarse al borde de una ventana que prácticamente estaba exponiendo su vida, y que Dios iba a permitir que esto aconteciera, pero ciertamente iba a usar este hecho para mostrar su grandeza y su poder. Es así como actúa el Dios maravilloso y todopoderoso. Muchas veces Dios va a permitir muchas cosas en nuestras vidas, pero no porque las quiso en su voluntad perfecta, pero las va a permitir, y que va a llevar ese hecho a dar gloria y honra al Señor, o va a usar esa circunstancia para corregirnos e instruirnos, porque nada escapa de su voluntad. Esto me hace recordar que en una oportunidad cuando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron y le dijeron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La Biblia dice aquí en el Evangelio de Juan capítulo 9 que Jesús le respondió y les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Insisto, pidamos al Señor el discernimiento y la sabiduría para entender e interpretar cada hecho que nos acontece. Si realmente que todo lo que estamos viviendo son consecuencias de un plan perfecto de Dios, de una vida completamente sometida, que en cada decisión, en cada acción que toma, en todas las áreas de su vida, han tenido como fundamento honrar y alinearse a la palabra de Dios. O es una vida que está sufriendo consecuencias lamentables y tristes, producto de una vida mediocre, frívola e indiferente a la voluntad de Dios. Que somos ese tipo de personas que albergamos un tipo de fe condicionada a nuestros intereses, a nuestros propios gustos. Que solo consideramos a Dios cuando más nos conviene, cuando más lo necesitamos, pero casi siempre tomamos nuestras propias decisiones y muchas de ellas producto de impulsos, de celos, de necedad, de orgullo, de avaricia, y que hoy por hoy estamos viviendo tristemente resultados de esas malas decisiones. Por otro lado, estamos alejados completamente de Dios. Nunca lo hemos buscado, nunca lo hemos considerado. Solo sabemos de Él porque nos han enseñado nuestros padres en algún momento que hay un Dios. Hemos tratado de crecer en una tradición, bajo una religión, bajo dogmas establecidas por un sistema, donde todo aquello que se nos ha enseñado se ha convertido en nuestras vidas solo como parte de un idealismo muy fatuo, un idealismo realmente falto de toda verdad, lleno de hipocresía, un idealismo muy conveniente a intereses de pequeños grupos, pero muy lejos de una vida real de comunión y santidad. ¿Hasta qué punto realmente hemos considerado a Dios? ¿No será que nos avergonzamos de Él? Es necesario que encomiendes tu camino al Señor. Confía en Él para que Él dirija tus decisiones y tus pasos. Entonces podrás estar seguro de que todo lo que acontece en tu vida tiene el sello de la dirección, la aprobación o desaprobación del Eterno. Es necesario tener una dependencia completa de su Espíritu Santo, y esto solo es posible a través de una real comunión con su Hijo Jesucristo. Arrepiéntete de todo corazón. Despójate de toda una vida de maldad, apártate de ella. Ven a Jesús con todo tu ser, ríndele tu ser y tu vida, y vive conforme a sus preceptos y sus mandamientos. Goza de su comunión y entenderás el porqué de las cosas, y jamás vivirás en desdicha y desconsuelo, sino que acontecerá en tu vida lo que aconteció en la vida de este joven, cuando resucitó, dice la Biblia en el versículo 10. Y luego de que él resucitó, este joven fue levantado y todo el mundo fue consolado. Y Pablo continuó disertando toda aquella noche hasta el día siguiente la bendita palabra de Dios. Esta es la palabra para tu vida en este día, amigo mío. Entrega tu vida a Jesús y Él dirigirá tus pasos y tu destino. Soy el pastor Robert Link y sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Te pido por favor comparte este video con muchos amigos tuyos para que podamos tener el criterio espiritual para contemplar la vida desde la perspectiva de Dios, de una manera diferente, en esperanza, en confianza y con mucha paz. Shalom.